¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Hoy repasamos, como cada lunes, los principales temas del fin de semana en la capital y también por la provincia. Hemos estado en Naturcil, la Feria Internacional de Ecoturismo, que se ha celebrado por segundo año consecutivo en La Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso. Luego les contamos los detalles. También en el último fin de semana de la función, las fiestas de la Nava, que se han celebrado este fin de semana, han terminado este fin de semana con varias actividades. No nos hemos perdido tampoco la novillada de Riaza y mucho más. También nos visita esta noche el director de orquesta segoviano, José Luis López Antón, para contarnos sus últimos proyectos musicales. Todo esto y mucho más enseguida, un anuncio y empezamos aquí en 8 Magazine. En Euromaster La Unión, tu seguridad es nuestra prioridad. Con más de 30 años de experiencia, somos especialistas en neumáticos para turismos, camiones industriales y maquinaria agrícola. ¿Necesitas ayuda? Nuestro servicio de urgencias 24 horas está aquí para ti. Euromaster La Unión, tu taller de confianza con asistencia especializada. Ven y siente la diferencia. Pues este es el Día de Segovia de este lunes 22 de septiembre. Ya saben que el Día de Segovia ahora es completamente gratuito y que está disponible en más de 60 puntos por la capital y la provincia de lunes a viernes. Nuestros compañeros le dedican la portada a la Morenita de Castilla, la Virgen de Lenar, cuya procesión se celebró esa romería de Lenar ayer, el pasado domingo. O también Segovia, que logra Plaza Mir de urgencias en el estreno de esta especialidad. Todos estos temas y mucho más en el Día de Segovia, gratuito y en más de 60 puntos por la capital y la provincia de lunes a viernes. Nosotros seguimos aquí en 8 Magazine, nos vamos hasta Naturcil, esa Feria Internacional de Ecoturismo que se celebraba ya por segundo año consecutivo en La Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso. Allí estuvimos este fin de semana. La Granja se consolida como sede de Naturcil, la feria de ecoturismo más importante de nuestro país y de las más destacadas de Europa. Con 23 operadores de turismo, es un punto de encuentro para empresas, visitantes y profesionales del sector. Del Instituto de Astrofísica de Canarias y estamos aquí trabajando para ayudar a toda la labor de protección de cielo, de mantener esos cielos oscuros y que eso sea además un recurso para las zonas rurales que tienen ese privilegio. Rutas guiadas de BTT, aprovechando los caminos históricos. Tenemos unos paisajes tremendos, las Arribes del Duero, frontera con Portugal, el Rebollar de la zona de Ciudad Rodrigo, la Sierra de Francia, todas las lagunas de la zona de la Armuña. Segovia ha estado presente a través de los stands de la Diputación Provincial y de Turismo de Segovia, pero también con grupos de acción local que buscan dinamizar el turismo en el medio rural. En el nordeste hay desde las hoces del río Durator, las hoces del Riaza también, tenemos bosques como el Alledo de Pedrosa, Bicichisi, que es una experiencia de ir en bicicleta eléctrica y luego visitas una que sería artesanal. Uno de los principales atractivos, el astroturismo y el eclipse total de sol que se podrá ver en 2026 desde nuestra provincia. El último fue hace 114 años y de hecho en casi todo el planeta los eclipses totales suelen ser cada 300 años. En España tenemos mucha suerte. Con este telescopio podemos ver toda la parte solar. Se ven las manchitas, pero principalmente lo que vamos a ver con este telescopio son las llamaradas solares, ¿no? Esas lenguas de fuego del sol que le dicen. Y además hoy está especialmente activo, está bueno porque el sol es muy cambiante, según lo veas en un momento u otro, pues se ve de forma diferente y hoy parece que nos quería alegrar y está bastante activo. Nuestro papel aquí en Naturcil es colaborar en la concienciación de la población, sobre todo para la prevención de incendios forestales. Y ya que estamos en una feria que tiene que ver con el turismo, el ecoturismo y el turismo de la naturaleza, pues qué mejor sitio para la gente que se mueve por el monte y por la naturaleza, que puedan recibir información veraz y de primera mano por nuestra parte y apoyarles en que ellos nos ayuden a prevenir los incendios forestales. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se apoya a las comunidades autónomas en diferentes líneas de actuación relacionadas con los incendios, pero aquí en específico lo que nos interesa es trasladar tanto a la población escolar, a la población infantil, a los jóvenes, como al público en general, la importancia que tenemos cada uno en el papel de prevenir los incendios forestales en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Que al final es una cuestión que nos afecta a todos. Una feria en la que no han faltado las propuestas centradas en la prevención de los incendios forestales o las de zonas como Sanabria que buscan reinventarse tras el paso del fuego. 。  . 。  . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Tras el paso del fuego.
Bueno, y en estos próximos minutos nos vamos a ir por la provincia, la primera parada en Nava de la Asunción. Allí la función, sus fiestas grandes en honor al Santo Cristo de la Expiración, han terminado ya con sus últimas actividades celebradas este pasado fin de semana. Como siempre, sus tradicionales encierros, también conciertos, música, charangas, vermús. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente reportaje.
viaggiatori prendano segno seguito, stavano di fronte sul sentiero scalpoli, di chi seguino lontano, l'avvenire nei contigli, qualche vecchio partigiano, scalpelò. Hay trabajos en los que no cuentan las horas, por ejemplo como la moto esta se la hice para mi hijo Alonso, cuando ha cumplido 2 años, está hecha de madera de enebro, álamo negro y esta pues claro lleva muchas horas y al final es un balancín que le ha encantado y que va a tener ya que esto dura toda la vida. Empezó como un hobby al final e incluso de más pequeño cuando queríamos hacer algún mueble o algo que le pedíamos unas tablas a mi padre y nos lo hacíamos en casa igual que yo y mis hermanos y al final pues ha acabado siendo una profesión que me dedico a ello exclusivamente ahora. Me dedico un poco por una parte carpintería, ponemos puertas, las hacemos, mesas, montamos porches, pérgolas, tablas de cocina, también trabajamos mesas con resina epoxi. La vuelta al pueblo al final me ha permitido poderme dedicar a esto, estar yo en mi taller trabajando, que es lo que me gusta, y ahora ya no nos vamos. Me costó convencer a Laura para que se quedase, pero ahora ya tampoco se va. Bueno, pues se lo anunciábamos al principio de nuestro programa. El director de Orquesta Segoviano, José Luis López Antón, sigue derrochando talento encima de los escenarios, por supuesto llevando el nombre siempre de Segovia y de su pueblo San Rafael por bandera. Y en este caso lo hace a un lado y al otro del charco, porque está aquí en Madrid con muchos proyectos, pero también se nos va prontito a Argentina. Mejor que yo se lo va a contar él, el director de Orquesta Segoviano, José Luis López Antón. José Luis, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bienvenido, un placer, como siempre. Sí, la verdad que sí, aquí estamos de nuevo. Bueno, que te pillamos casi entre una cita y otra, porque como siempre tienes el calendario tremendamente lleno y eso es bueno porque, como decimos, derrochas tu talento a un lado y al otro del charco. Cuéntanos, aquí en Madrid estás haciendo una cosa preciosa que tiene que ver con la zarzuela, además un lugar donde dices te sientes muy cómodo, ¿no? Sí, lo cierto que bueno, ha sido un proyecto para comenzar la temporada 25-26 que me hace mucha ilusión, es participar como director en la zarzuela El Orgullo de Quererte, junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta del Coro, los teatros del canal, ¿no? Tuve la fortuna de hacer el estreno en Mesor Concierto en el 2022 y ya en este caso pues como director de la obra escénica, alternándome en el podio con su titular, la maestra Londra de la Parra. Y la verdad que bueno, tuvimos el sábado la última función con Sold Out, ha tenido una acogida maravillosa en el público, en la crítica, gente del medio, del mundo especializado, ¿no? de la clásica, y tiene un poco el carácter especial porque es una zarzuela que se desarrolla en las fiestas del orgullo en Madrid, ¿no? Y que tiene la peculiaridad y digamos que es pionera en que los que se enamoran son un tenor y un barítono, cuando siempre normalmente era el tenor y la soprano, sí, o el barítono y la soprano, y lo cierto que la música es maravillosa. Javier Carmena, que es director del coro de la Comunidad de Madrid, y ha hecho una partitura que es pues una delicia y bueno, pues muy feliz de estar en ese proyecto. Qué bien. Además, bueno,
bueno, lo estás compaginando, ¿no? También con otros lugares, en León, por ejemplo, te vas después a Oviedo, Logroño, Burgos. Cuéntanos un poquito, ¿dónde has estado últimamente? Sí, pues esta semana ha sido un tour de Fox, ¿no? Haciendo estas dos funciones del Orgullo de Quererte, y junto con la Orquesta de Oviedo Filarmonía, que era mi debut, volví a dirigir el Festival de Música Española en León, que estuve en el 2017 y en el 2018 junto a la OSCIL, y en este caso con la Oviedo Filarmonía, un programa de música española, como no puede ser de otra manera, con recuperación de obras tocadas solo una vez, ¿no? Del compositor leonés Rogelio Villar, por ejemplo, también el estreno en la orquestación de Pedro Blanco, una suite sobre Castilla, que es muy bonito hacer una música en nuestra tierra, igual que tenemos la compositora María de Pablos con su Castilla, célebre ya, pues esta versión de Pedro Blanco, un compositor leonés talentosísimo, que falleció en la pandemia del siglo pasado, en la del 1918, bastante joven, con 35 años, pero nos dejó pues unas páginas muy genuinas, ¿no? Y bueno, así ha estado la semana entre un sitio y otro. Madre mía. Claro, y en medio de todo esto te da tiempo a pasar por ese paraíso que tenemos aquí tan cerquita, por el Espinar, por San Rafael, por tu pueblo, parar y descansar y dejarte también, no sé, reflexionar, parar, ¿no? Un poco, porque claro, te da tiempo. Desde luego que sí, igual menos del que yo querría, pero siempre se saca un hueco. Afortunadamente también, como tengo el ciclo de conferencias por la comunidad, siempre pues bueno, se encuentra una manera de pasar. Es cierto que el agosto fue intenso de ensayos ahí en los teatros del Canal, pero en las paradas del puente del 15 de agosto y de los fines de semana siempre había este remanso de paz, de bueno, disfrutar de nuestros pinares, del entorno de mi pueblo, que es maravilloso. Tú a Segovia, ¿no? Pero que voy a decir, hombre, claro que sí, del sitio donde me he criado, ¿no? Hay que tirar para casa, claro, siempre. Sí. Y además del sitio también, ¿o fue aquí en Segovia, José Luis, recuérdanos, del sitio donde te estrenaste, ¿no? Por primera vez como director de orquesta, ¿fue aquí? Sí, bueno, aquí he tenido la fortuna de venir con la Orquesta de Castilla y León, las plazas sinfónicas también, el concierto de las velas de Pedraza, por ejemplo, también con la RTV, en el propio Museg, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre en el Juan Bravo, ¿no? De lo que bien decías, mis inicios, recuerdo un concierto con Juan Valderrama de copla, incluso mi primer concierto tocando el saxofón, que creo que lleva como 3 meses con el instrumento, recuerdo que fue en el templete de la Plaza Mayor, dirigía la banda del Espinar don Josué Martínez, ¿no? Hace ya unos cuantos ayeres, ¿no? Así que bueno, pues feliz siempre de haber estado vinculado a mi tierra, ¿no? Siempre te gusta volver a casa, como decíamos, y a nosotros que vuelvas, desde luego, y entonces yo siempre que vienes te pregunto ¿cuándo, no? Vas a volver aquí profesionalmente, ¿no? ¿Cuándo te podremos ver sobre un escenario segoviano? Y yo creo que a ti también, ¿no? Te hace mucha ilusión. Sí, esperemos que pronto. La verdad que no hay nada en perspectiva, en agenda, pero bueno, me hace muy feliz. La última ocasión fue esta en el Museg en el 2023, que hicimos el retablo de Maese Pedro, esta idea genuina, ¿no? de Noelia, de traer esta producción fantástica del Real y del Festival de Granada aquí, con la Orquesta Joven de Extremadura. Entonces esperemos que pronto. A uno le gusta mucho dirigir en todos los sitios, pero siempre cuando uno juega en casa, pues hay más gente que puede venir a verte, que eso siempre está muy bien, y que luego pues bueno, se te acoge con un cariño especial. Se siente este calor que es diferente, que lo puedes tener, bueno, en León o en Madrid o en Oviedo, donde sea. Claro. Antes de cruzar el charco y de que nos hables de tus proyectos también en Argentina, que te vas prontito, claro, yo quiero saber también cómo es, tú te encuentras con muchas formaciones musicales diferentes, ¿no? Con muchas orquestas, con muchos músicos, con profesionales distintos. ¿Cómo es trabajar, ¿no? Tan rápidamente con tanta gente distinta, tanta gente diferente, José Luis? La verdad que es muy buena pregunta, porque es como muy recurrente, ¿no? ¿Cómo eres capaz de montar una obra, montar una zarzuela, un programa sinfónico con gente con la que a lo mejor no te conoces, o mismamente con la Oviedo Filarmonía durante 3 días? Pues la música es un lenguaje universal, hay ciertos códigos, incluso que a veces funciona mejor cuando no te conoces de nada, porque no hay ningún tipo de, digamos, de histórico, y simplemente, pues bueno, tú vas con tu propuesta de la música y la orquesta recibe e intenta dar lo mejor de sí misma, ¿no? Entonces, siempre con la preparación previa, que es la clave para llegar a estos proyectos, pero una vez que uno se planta en el podio, pues tienes tu lenguaje gestual, tu lenguaje no verbal y evidentemente el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, este julio que estuve en Italia, ya fueron mis primeros ensayos en italiano con
con orquesta, porque sí los había hecho con solistas en la ópera, es muy típico, y dije, bueno, si he sido capaz de hacerlo aquí, ya podemos ir a cualquier lugar. Desde luego, pero claro, es verdad, nosotros siempre como público, ¿no?, estamos acostumbrados a ver una simbiosis total, ¿no?, entre el director de orquesta y la orquesta, y claro, pensamos que a lo mejor llevan mucho tiempo trabajando juntos y de repente pues nos enteramos gracias a ti, ¿no?, cuando conocemos esos secretos de lo que no se ve, pues eso, que lleváis trabajando a lo mejor solo 3 días, o que, bueno, pues que has tenido poco tiempo, ¿no?, y que a lo mejor casi ni conoces a la orquesta, a la formación, y que por tanto, pues claro, es más difícil, ¿no?, pero como dices, a través de la música fluye, ¿no?, esa relación que en muy pocos minutos se convierte en algo muy profundo. Sí, lo cierto es que con las orquestas, pues siempre pongo la metáfora, es como una primera cita. Hay veces que funciona y hay veces que no funciona, y esto ¿Te ha pasado alguna vez eso, José Luis? Que llegas a algún sitio y que no funcionase o algo... Por fortuna no he tenido ningún tipo de mala experiencia con alguna orquesta, de decir, no encajan las propuestas. A veces que va muy bien, a veces que va bien, a veces que va a lo mejor normal, digamos, ¿no?, dentro de esa escala. Pero normalmente siempre he tenido buena recepción de mis propuestas. Pero esto se nota en el ambiente, cuando haces el primer ensayo y ya observas cómo es su predisposición, pues sabes si va a ser una buena semana de trabajo, ¿no? Y los propios músicos también, ¿no? Son famosos estos 5 primeros minutos que los músicos de orquesta evalúan con un escáner cómo es el director o cómo es la directora que les va a acompañar esa semana, y ya hacen un pronóstico de cómo va a ser el resultado, ¿no? Entonces tiene un poco muy de sociología, ¿no?, y de psicología en estas relaciones sociales en los grupos grandes, que en este caso pues a veces sorprende, ¿no?, que un CEO de una empresa de las 4 torres pues conoce su equipo hace mucho tiempo, pero a lo mejor un director invitado solo hace 3 días de ensayo, y la simbiosis puede ser total, porque hay este código de la música que hace que puedas penetrar muy pronto en estas relaciones profundas, que a lo mejor en otros sectores pues se tarda más tiempo. Como decías, igual volviendo, ¿no?, a ese símil con una primera cita, pues es amor a primera vista. Correcto, ¿no?, que ocurre o no. Ahí claro, y ahora ya te vas o cruzas el charco, te has ido también, has estado en México, a Argentina. ¿Cómo es trabajar por allí? Sí, la verdad que México es un país que me acogió fenomenal desde la primera ocasión en el 2017, y feliz siempre de volver, porque, bueno, digamos que tienen una virtud, ¿no?, que hacen sentir al huésped muy bien, ¿no? O sea, son fantásticos, fantásticos receptores, ¿no?, del talento extranjero, y se vuelcan, ¿no? Y es cierto que cada orquesta tiene sus particularidades, o sea, hay algo de la idiosincrasia propia del sitio y algo también del país, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, ahí he visto que son mucho más puntuales de lo que pudiera parecerse, ¿no? O sea, casi en Italia ha sido donde he tenido mucho más retrasos, en Sicilia, que con las orquestas en Ciudad de México. Y Argentina, pues un país con tantísima tradición musical, igual que México, que volveré ahora en noviembre a Mendoza, una ciudad también, pues bueno, con mucha relación vitivinícola, ¿no? Un poco en el símil con la zona aquí nuestra de Valladolid, etcétera, ¿no? Y con una orquesta, pues, que hará un programa también con música española y con música rusa, ¿no? Hago un poco de mezcla en este caso. Qué bonito. Vamos a recordar muy rápidamente que también has estado aquí en la Biblioteca Pública, con esa, lo has mencionado, pero muy brevemente, y sí que me gustaría destacarlo, con una serie de conferencias o de charlas, ¿no? También, pues, ofreciendo al público general que pudiera acudir para, bueno, pues, esas charlas, hablar de música, y bueno, pues has estado aquí en Segovia también, aunque no te hemos visto encima del escenario, pero también en otra labor, ¿no?, más divulgativa. Sí, tengo siempre esas 3 patas dentro de la actividad profesional, ¿no? Propiamente la dirección de orquesta, la divulgación musical y la pedagogía. Entonces a mí es algo que me gusta y que me preocupa desde el principio. Siempre digo, la música clásica gusta a todo el mundo, quien dice que no es que no lo sabe o ha tenido un mal acercamiento, ¿no? Y entonces el objetivo es ese. Sí que estuve en 4 sesiones, este año se repetirán también a partir de enero en la biblioteca, y fue muy bonito ver muchísima gente en la sala, simplemente con el ánimo de entender, comprender un poquito más sobre la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, o sobre los cuadros de una exposición de Mussorgsky Ravel, sobre la música en general, ¿no? Y sobre todo disfrutarlo de otra manera, porque en los museos tú llegas y te explican, oye, la técnica pictórica de los holandeses o cómo Goya hacía sus grabados, y en la música
ya se está incorporando cada vez más, pero los programas de mano siempre dan una sensación muy aséptica, muy fría, ¿no? Y de esta manera pues puedes profundizar un poco más. Y me ha hecho mucha ilusión también encontrarme con profesores míos del instituto, incluso mi primera profesora Pilar, de cuando yo estaba en la educación infantil en el colegio de San Rafael, ¿no? Y eso es muy, muy bonito, la verdad. Qué bonito. Bueno, pues entonces nos quedamos con esa promesa de que volverás en enero de nuevo a hacer esas charlas en la biblioteca pública, o sea que les invitamos desde aquí a que lo apunten en la agenda y consulten después el programa dentro de unos meses. Y como siempre, José Luis, darte las gracias por haber hecho una pequeña parada, siempre guardarnos un hueco para visitar aquí 8 Magazine. Un placer y muchísima suerte de nuevo. Muchas gracias, Carlota. En tus proyectos. Un gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, un anuncio y seguimos. Los muebles de baño de Porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de gama Decor. Cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Pues continuamos. La Lóndiga, aquí en la ciudad, acoge hasta finales de este mes de septiembre una exposición histórica. Son 60 fotografías inéditas de Walter Reuter, el fotógrafo alemán que retrató la guerra civil desde dentro y con una mirada además profundamente humana. Un tesoro visual escondido durante más de 70 años que se expone por segunda vez en la historia dentro de la programación del High Festival que se ha celebrado hace unos días. El tiempo, la guerra y el exilio casi borran la huella de Walter Reuter, pero hoy su cámara vuelve a hablar. Letras para la Libertad no es solo una exposición de fotografías, es un acto de memoria, de cultura y de resistencia. La obra de Walter Reuter es enorme. Gran narrador visual, por el objetivo de su cámara desfila todo un pueblo, desde los milicianos hasta los escritores, los refugiados y también la clase política. Walter Reuter es un fotógrafo que, a pesar de ser maestro de la fotografía, está muy poco reconocido por su trabajo porque se perdió y él murió sin tener ninguna noticia de que en España se acababa de encontrar el archivo, parte de su archivo español. Walter Reuter fue uno de los principales fotógrafos de la Segunda República Española, pero buena parte de su archivo se perdió en su huida del fascismo, desde Alemania primero y desde España después. Cuando Reuter se exilia en Francia, pues ha perdido tanto su archivo alemán como su archivo español. Parte de su archivo español apareció entre los efectos personales de Guillermo Fernández Zúñiga, reconocido director de documentales y padre del cine científico español, además de amigo. Y tenemos constancia de que Walter Reuter y Guillermo Fernández Zúñiga se conocen y son amigos. Lo que no sabemos exactamente es el trayecto y el devenir del archivo desde que Walter Reuter lo pierde hasta que cae en manos de Guillermo Fernández Zúñiga. Uno de los descubrimientos más importantes de ese cofre del tesoro metálico es el reportaje de este segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizado por la Alianza de Intelectuales y celebrado en Valencia, en Madrid y Barcelona entre el 4 y el 17 de julio de 1937. Las imágenes que tenemos aquí en estas paredes de la Lóndiga Centro Segoviano de Fotografía corresponden al congreso celebrado en la ciudad de Valencia.
Las imágenes fueron tomadas en Valencia en julio de 1937 durante el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, una apuesta del gobierno republicano por sumar a su causa a intelectuales de todo el mundo. Son más de 450 las imágenes, entre las que el comisario de esta muestra, Acu Estebaranz, ha seleccionado las 60 que dan forma a esta exposición. Al estar 80 años perdidas, esta exposición se nutre y muestra pues unas fotografías que son prácticamente desconocidas para todo el mundo. Por eso también consideramos esta exposición una exposición milagro, porque el destino final de ese archivo hubiera sido la destrucción, la propia destrucción de los negativos, porque la película de nitrato que se usaba en la época pues es muy delicada de conservar y en principio y se degenera con el paso del tiempo. Algunos de estos negativos los hemos incluido en la exposición para que veamos un poco que, a pesar del deterioro que tienen, la calidad del documento hace que merezca la pena el mostrarles, ¿no? Reuter captó con su cámara figuras como Pablo Neruda, María Zambrano o Rafael Alberti. Entre sus fotos, también un retrato de Gerda Taro, atribuido erróneamente a Robert Capa, con quien Reuter mantenía una estrecha relación. Esa fotografía se corresponde con el día 4 de julio y recordamos que Gerda Taro fallece durante la batalla de Brunete el día 26 de julio. Es decir, que muy poquitos días. Es la última gran fotografía de Gerda Taro que tenemos en vida. Es la segunda vez que ven la luz. La primera fue en Valencia, en 2023. Desde entonces se han recuperado nuevas fotografías que se exponen en Segovia, dentro de la programación del High Festival. Para la sede de Segovia hemos incorporado 2 nuevas fotografías que tienen una indudable calidad y que además han sido descubiertas y referenciadas y descritas desde el año 23 hasta hoy. Es un privilegio para Segovia y la ciudadanía segoviana poder disfrutar de esta magnífica muestra. Ahondamos aún más si cabe en el posicionamiento de la Alhóndiga como espacio dedicado a la fotografía y a muestras expositivas de calidad incuestionable. Una oportunidad irrepetible para mirar de frente a una parte olvidada de nuestra historia y para redescubrir la mirada lúcida y comprometida de Walter Reuter. Y volvemos a la música. Hoy nos despedimos a los pies del acueducto, donde se volvió a celebrar este pasado sábado la muestra folclórica de la Asociación Andrés Laguna. Era la 30ª edición de un evento que organiza esta asociación cultural. El grupo de danzas local abrió el escenario con una selección de piezas conocidas del folclore segoviano para dar paso después a los grupos invitados procedentes en esta ocasión de Aranda de Duero en Burgos y de Cangas de Onís en Asturias. Una muestra que arranca con el tradicional pasacalles desde la Plaza Mayor hasta el Azoguejo y que ya se ha convertido en un evento destacado en el calendario musical de nuestra ciudad. Con estas imágenes de la muestra folclórica Andrés Laguna nos despedimos, que pasen una feliz noche y se quedan después con toda la actualidad deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Fuentetaja en La Jornada. Mañana volvemos con más de 8 Magazine. Adiós.